es en esta imagen que veis cuál es la frase que más os llama la atención en el lado derecho, en la parte de color rosa. ¿Lo vamos a decir, Rosa? ¿O lo vamos a escribir? No, Que lo los puedo. 54% conoce la verdad absoluta. ¿Y esta frase a qué se refiere? Al hecho que nosotros, si ellos la conocen, significa que nosotros no la conocemos. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es esta verdad absoluta? Es que todo es... ¿Cómo? ¿Qué Espera es? que... Disculpa. que todo es energía. Exacto. A partir de ahí, todo lo que yo voy a hablar será energía e información que está en el campo base del cerebro, que es el origen y la causa de todas las consecuencias de las que hemos vivido. Y aquí voy a poner, No, aspetta un attimo. y aquí voy a poner el ejemplo de lo que es la matemática de los grandes números cuando no somos conscientes de nada. Y voy a poner mi ejemplo de vida de las cosas que yo creé creyendo que eran verdades. Y ellas estaban instaladas en mi campo base del cerebro. Yo nazco en una familia donde había negocio. Yo tenía la creencia y el núcleo familiar empresario. Lo primero que yo veo es que no tengo ni padre ni madre, porque un buen día mi padre dijo, en esta casa no va a faltar nada. Y es verdad. Yo fui una niña que lo tenía todo, lo material. Lo que sí pude darme cuenta es que no había ni padre ni madre, porque el sistema de creencias te pone ya el juego. O tienes tiempo y no tendrás dinero, o tienes dinero y no vas a tener tiempo. Yo crezco, voy a la escuela y un buen día mi padre es llamado por las monjas y le preguntan a mi padre si yo iba a ir a la universidad. Yo no pintaba nada, porque yo tenía 10 años, yo no podía decidir nada. Simplemente, muchos años después, entendí el por qué yo estaba presente en aquella reunión que las monjas tenían con mis padres. La monja le pregunta a mi padre si yo iba a ir a la universidad. En ese momento, cuando mi padre dijo, no, ella no va a ir a la universidad, porque ella lo sabe todo. Yo en aquel momento hubiera ahorcado a mi padre, porque yo ni siquiera era consciente, por eso he dicho que lo vi muchos años después, la razón que tenían y el sentido común que había en las palabras de mi padre. Pero yo procesé la información en mi cerebro, y en mi cerebro había una creencia, era que si yo no iba a la universidad, no iba a ser nadie en la vida. El tiempo sigue, y con la creencia
Yo me caso, harta de trabajar en el negocio de mis padres. Mi compañero de vida de aquel momento, él trabajaba para una empresa. Claro, yo decía, él trabaja de 7 a 3. Yo trabajo de las 8 de la mañana a las 8:30 o 9 de la noche. Para mí era más verde la hierba del otro lado, que era lo que yo veía, ¿no? Yo lo que quería era trabajar para otro. Y así fue. Yo me caso, les digo a mis padres que no, yo a los 40 años y me casé con 22, pasé a ser consciente que me había casado simplemente para salir de mi casa. Punto. Porque no veía otra. Y esto todo pasaba de manera inconsciente. ¿Ok? De manera inconsciente. ¿No? Yo me caso, al poco tiempo, ¡pam! La persona con quien yo me caso trabajaba en una empresa que había entrado hacía poco, Pirelli. Los italianos la conocéis. Mi ex marido había entrado como mecánico. Ya decían, van a empezar a despedir gente. Yo había empezado a trabajar porque cuando en la escuela, como no me podían sacar de la escuela porque no tenía la edad, pues me pusieron a hacer comercio internacional. Y lo que yo había aprendido, busqué trabajo y entré en un despacho, ¿no? A llevar papeles. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me pagan el primer sueldo? Que yo nunca había tenido, porque en casa yo trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche. Yo pedía esto, lo otro, la moto y el maremoto, y lo tenía. No de gratis, porque yo seguía siendo un elemento productivo para mi núcleo familiar como empresa. Y trabajaba como un hombre. Pongan atención a la palabra que he puesto, como un hombre. ¿Ok? Como un hombre, porque yo no era una mujer. A nivel físico sí, a nivel energético no. Eso me llevó a 2 operaciones en el 83 y el 84. Yo creo mi negocio ya a contra, porque yo sabía que negocio era igual a no poder cuidar de mis hijos, el tiempo, porque yo lo había vivido y no quería repetir esto. No veía nada más, porque las creencias, que es lo que creemos, no vemos más. Nosotros proyectamos lo que creemos en un todo y a partir de aquí es como los burros. ¿Qué hago yo? Mi marido a punto de despedir, él me dice, habrá que montar un negocio. Le dije, no, yo no quiero negocios. ¿Pero qué hacemos? Recién casados, con un préstamo de la casa, ¿ok? ¿De qué vivimos? A mí me pagaban 10.000 pesetas en aquella época. Y yo decía, ya se te acabaron los zapatos, Rosa, cuando me pagaron 10.000. Porque era lo que me costaban a mí los zapatos cuando yo trabajaba en mi casa. O sea, yo pasé, y lo dije así, digo, yo he pasado de caballo a burro, porque en vez de para adelante voy para atrás. Entonces viene la posibilidad de que lo despidan a él. Estamos hablando de la ley de los grandes números. ¿Y qué es este número? Este número que nadie entiende es la unidad. ¿Y qué es la unidad? Es una unidad de energía. Esa unidad soy yo, eres tú. Somos todos y no lo vemos. Lo único que vemos es segunda y tercera dimensión. Yo no existo y lo único que veo es materia densa. Es la única referencia que tengo, lo que mis ojos ven. Nada más. Abrimos un negocio, yo a contra, a nivel interno, ¿entendéis? Estaba luchando en lo que yo no quería, porque para mí ya era obvio que no habría tiempo para mis hijos, porque yo esto ya lo había vivido.
abrimos el negocio. 2 años después, yo entro en un quirófano para operarme de una hernia discal, que el día 4 del mes que viene hará 41 años. Al año siguiente, 13 meses después, día por día, me sacan la matriz y toda una cantidad de pólipos que tuvieron que mirar si era un cáncer, si eran positivos o negativos. ¿Ok? En aquel momento, recuerden que os he dicho, yo me comportaba como un hombre. exacto. ¿Ok? O sea, yo venía con una descompensación por las creencias de que el hombre era el único que tenía camino en esta vida, el que podía hacer algo. Yo recuerdo un buen día, mi abuelo paterno, que era un maestro, era uno de mis maestros, él, mi padre, mi madre, mi otro abuelo, mi abuela. La abuela paterna no la llegué a conocer porque ya había desencarnado. Y un día estábamos comiendo y mi abuelo dice, cuando esta niña nació la desgracia en esta casa. ¡Wow! Si yo llevaba una descompensación a nivel energético, tanto es así que cuando yo estuve en estado, en las 2 veces, cuando me decían, ¿y tú qué quieres? Yo decía, si pudiera ir a comprar, yo quisiera un niño. ¿Por qué? Porque mi creencia era que el hombre era el único que mandaba y que iba para adelante. Entonces yo estaba matando mi parte femenina. Las 2 operaciones estaban directamente conectadas y me llevaron a no poder ni andar. En el 83 me operan de una hernia discal, en el 84 me operan de matriz y pólipos. Y yo me dije a mí misma, Rosy, para porque no vas a ningún lado. ¿Ok? Yo ahí me hice consciente que mi vida no podía continuar así. Recuerden las palabras que un día mi padre me dijo delante mío. Ella lo sabe todo. Y yo lo quería matar. Porque lo hubiera matado. Porque por creencia me estaba cortando el camino. Mi camino continúa, me operan, sigo buscando. Problemas. Y yo decía, ¿cómo es posible? Yo no soy tonta. ¿Cómo es posible que todo acabe mal? Aquí hay algo que no cuadra. No cuadra. Tanto es así que yo decía, yo me comporto como un animal y no lo soy. Y me miraba al espejo. Esa unidad de los grandes números estaba creando en un campo de causa y efecto que venía siempre en negativo. Recuerden que todo es energía. Las cadenas no son de hierro. Las cadenas o ondas son energía que nos desconectó al pasar a creer en un Dios que está fuera, desconectándonos del núcleo atómico. Una cosa son dogmas incrustados en la energía, en el cerebro. Otra cosa es quién yo soy. Y yo pregunto, ¿quién son ustedes? ¿Quién son? ¿Quién es esta unidad? ¿Quién es esta unidad? ¿Pueden responder si son tan amables? Es importante que interactuemos, porque para mí los más importantes, os aseguro, no soy yo, son ustedes para mí los más importantes. Ojalá yo hubiera tenido a alguien como hoy yo estoy poniendo las cosas de frente y me las hubiera puesto a mí. Ya me las ponían y no las veía.
mis maestros, mis padres, mis abuelos. ¿Entienden? Hoy las puedo poner delante de ustedes para que se den cuenta, como yo un día me llegué a dar cuenta, de que nada de lo que yo había hecho lo había hecho de manera consciente. ¿Quién hubiera educado un hijo para que fuera empresario? Y el propio hijo que es educado para ser empresario, en el 2008 llega una crisis y se lo lleva todo. Todo se fue directamente al banquero. Todo. Un chico con 30 años que había creado una fortuna según las creencias. Porque para las unidades, la única matemática que nos han enseñado es la ley de las grandes cantidades. Dinero, poder. Y todos corremos detrás de la necesidad y el poder de la gran cantidad, a la cual yo también caí en esa. Sí, también. Y ahí entendí, cuando mi hijo pierde todo, y voy a decir la cantidad, para que vean, ¿ok?, que habrá personas que nunca lo van a hacer, pero da igual si no lo hacen, porque aunque pierdan el trabajo, no es la cantidad, es en el estado en que te deja. Yo recuerdo que a mi hijo, de hoy a mañana, o sea, hoy éramos ricos según la creencia, porque el que tiene dinero, ¿qué es? Rico. Y tiene poder. Pero él no es consciente, porque eso ya va en el paquete de la creencia, ¿entendéis? Yo era una prepotente sin saberlo, porque ya iba en la onda de información de la creencia que hay en el cerebro. ¡Pah! ¿Entendéis? Para mí todo era, ¿entendéis? Y vi pasar, hoy éramos ricos, teníamos poder, y ¡zas! Y en ese momento yo ya trabajaba en el campo de las creencias, porque de aquellas 2 enfermedades que yo fui operada, solo llegué a la cura real cuando yo abro un centro de medicina cuántica y un buen día salgo del centro y no podía ni andar. Y ¡zas! Me viene a la imagen lo que mi abuelo un día dijo. ¿Se acuerdan de lo que me dijo mi abuelo? Que cuando yo había nacido ¿qué? La desgracia. Y ahí veo mi parte masculina cómo se frustra y crea la enfermedad, que me costó 2 operaciones. 2. Aquel día yo iba a hacer un recado sin poder andar. En el propio camino yo veo la creencia que yo había creado sobre mí misma de manera inconsciente, porque nadie se haría daño a sí mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quién se crearía una enfermedad? Como yo tenía que lidiar con los pacientes que venían al centro y les tenía que decir que la enfermedad que tenían la habían creado ellos mismos, como las había creado yo. El papel que yo tengo en esta vida no es fácil, porque estoy poniendo delante información que no se ve y que es la causa que la propia persona está creando sobre sí misma. Enfermedades físicas y enfermedades económicas. Cuando mi hijo pierde 20 millones de euros, que en pesetas serían miles y miles de millones de pesetas, yo veo que todo va a parar el banquero. Yo ya sabía que el juego estaba en el origen, en el cerebro, pero la parte económica todavía no lo había visto. Tuvo que ser mi hijo el que me pone delante y espejo, y ahí vi que a mí me había pasado lo mismo.
que siempre acababa perdiendo. Y eso me llevaba a una frustración, a un miedo a la vida impresionante. Señores, dinero siempre hemos tenido. Es un papel que no dice nada de cómo obtenerlo. Mírenlo con detalle. Da igual el que cojan, léanlo con atenor. No dice nada. Si no dice nada, ¿cómo es posible que proyectemos en ese papel el cómo obtenerlo, la necesidad de él y de ir en busca de grandes cantidades? ¿Cuál es el propósito de todo este juego? Nadie ve que tiene dinero. Nadie. Ni incluso el que tiene mucho, como tenía mi hijo, porque él quería más. ¿Entendéis? Porque la creencia es la que te lleva a actuar de manera inconsciente. Yo sé que no es fácil. Y en el momento que yo entro en una conferencia donde me pasé 2 años en un sofá, porque yo decía, se acabó, Rosy, aquí ya no hay nada. Este es el fin. Yo ni siquiera era consciente de que el fin de algo es el inicio de algo más. A mí me llama alguien y me dice, entra en esta conferencia. Yo lo mandé a la China. ¿Por qué? Porque la referencia que a mí me venían en lo que yo tenía registrado en mi mente es que esta persona estaba desarrollando multinivel, que es donde él y yo nos conocimos. Yo decía, multinivel ni hablar. No quiero. Sé que no es positivo y no entiendo por qué. Porque en el multinivel, una vez más, hay alguien que te dice lo que vas a hacer y lo único que vas a hacer es un elemento, una vez más, un elemento productivo. ¿Para quién? Para alguien que entiende el juego. Y no es por ausencia de dinero. Da igual el nombre que tenga la moneda que ustedes tienen. El dinero fue programado como necesidad y poder. Nadie entiende qué es energía. Y os pregunto, ¿cuál es el verdadero nombre del dinero? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cuál es el verdadero nombre del dinero? Circulante. ¿Y ustedes creen que el dinero está circulando hoy entre las unidades? No. No, no circula. ¿Saben lo que yo vi cuando yo entré en esa conferencia? La persona que estaba dando la conferencia en aquel momento, estando igual yo que ahora delante de un ordenador, entré en la sala. Si continuáis trabajando conmigo, tengo mucho que hablar. Hoy no da ni tiempo. Pero hay lo que quiero que entiendan es que nadie puede dar la verdad. Y os voy a poner un ejemplo. La verdad está dentro de ustedes. Lo que hoy no la podéis ver, porque en física cuántica, que es lo que somos de manera real, eres lo que tú crees. Si no sacas lo que tú crees, lo que tú eres de manera real está oculto en ti. Si no se descomprime el cerebro o se desintegra, nunca sabrás quién eres. Y lo eres. Tanto es así que os voy a dar una buena noticia. ¿Quién creéis que es Dios? ¿Quién creéis que es Dios? Un modelo. ¿Un qué? Modelo. No entendí. Un modelo. Lamento darte una mala noticia, no es un modelo. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia de pequeña, el cura, yo en aquel momento creía en Dios, ¿ok? Creía en el Dios que me habían hecho creer, y yo lo creía. Y el sacerdote decía, el único que puede crear es Dios. ¿Alguien sabe cuál es el órgano donde se crea?
el cerebro. Ah, esta es la buena noticia. Tú eres Dios, pero eres un Dios inconsciente de ti mismo, creando en un campo base de energía e información dogmatizada, ideología, dogma, ideología, logos es onda, palabra. Lo que yo estoy emitiendo, ¿qué es? ¿Qué es en esencia? Energía. Exacto. Energía. Y en ustedes, la energía que sale por vuestra boca se crea en el cerebro programado y sale por tu boca aquello que tú crees, como lo que tú has dicho, un modelo. No. El único que puede crear es Dios. Y tu núcleo atómico, como es creador, aunque seas inconsciente, va a crear. Y como el cerebro es un órgano que es como una esponja, entra la onda que yo emito y la que han emitido todos, y está en tu cerebro instalada. Y tu onda creadora, como tú no eres consciente, está creando vientos y recogiendo tempestades. Cuando yo me hago consciente en esa conferencia, cuando la persona dice, nos hemos pasado la vida diciendo qué puedo hacer para ganar más dinero. Y esa era yo, porque como siempre perdía, tenía que buscar la manera de poder pagar lo que iba en préstamos como empresaria, ¿entendéis? Siempre tenía que recorrer al banquero. Curioso. Todo el mundo dice que es independiente y al final uno acaba descubriendo que es todo menos independiente. Eso es lo que la mente le proyecta, que él camina, va de un lado para otro. Les voy a poner un ejemplo. ¿No? Yo trabajé 46 años. Tenía 58 cuando entré en esa conferencia, en un recorrido personal de búsqueda sobre mí misma, donde estaba la raíz que provocaba la consecuencia negativa. Yo entro en esa conferencia y la persona dice esto. Y le dije, ¿cómo? ¿Y este cómo sabe que yo me he pasado la vida diciendo esto? Dice, wow, vamos a estar atentos porque esto es interesante. Curiosamente, la segunda pregunta que él lanza es, ¿qué es el dinero? Yo dije, wow, ya lo entendí. Esto es pura física cuántica. Yo llevaba un recorrido. ¿Se acuerdan de lo que dijo mi padre? Tú lo sabes todo. Y yo lo quería matar. Porque mis creencias eran unas. Y en el propio camino de la vida, buscando la raíz causal, llegué a entender que todas las enfermedades que una persona crea son a través de las creencias que desenvuelven emociones que uno va creando sobre el negativo culpable. Yo me quise suicidar 2 veces. Mi hijo, cuando pierde 20 millones, también se quería suicidar. ¿Por qué? Porque uno se siente una mierda. No valgo para nada. ¿Ok? Imagínense, el dinero es la clave, porque el dinero no es lo que nos hicieron creer. Como ha dicho Ángel, el dinero es energía, solo que cuando tú trabajas con el patrón mental, todas tus acciones van en contra de ti. Tú te levantas con una buena intención, como me levantaba yo, y al final acababa perdiendo. Una buena intención con un cómo equivocado se convierte en una Y. Nunca se unifican. Porque lo que prevalece no es la buena intención, que sería el positivo, sino lo que prevalece es el negativo, donde has creado, y creaba yo, otro negocio. Y todo era para ellos. Todas las emociones que una persona emite
¿Qué son? ¿Emociones positivas o emociones negativas? ¿Qué es eso, en esencia? ¿Una emoción qué es? ¿Qué es, en esencia, una emoción? Una energía atrapada, puede ser. Energía. Y la energía, Ángel, no se pierde. De esta Para forma. todo emisor hay un receptor. Sí. Imagínense cuántos emisores hay que están emitiendo un campo negativo, con lo cual hay un receptor que está robando vuestra energía. Y lo que es arriba es abajo. Yo entendí. Aquí todo el mundo se roba la energía a nivel emocional y a nivel económico hacen lo mismo. El propio sistema crea el desequilibrio. El que tiene más está arriba. ¿Y qué tiene más? Lo que ha robado a los demás. ¿Entendéis? Porque la matemática de la propia unidad en su propia acción está creando el desequilibrio, señores. Ley marítima mercantil. Y no es no es porque no tengamos dinero. Aquí hay un propósito bien mayor. ¿Entendéis? Y este proceso no se puede hacer de un día para otro. Hay que entender mucha cosa. Einstein, que era un hombre que estaba programado, dijo dos cosas. Una es que las personas solo utilizan el 5% del cerebro. Obvio, él no podía ver más porque él estaba programado y es lo único que veía, que es lo que él creía, que es ese 5%, que esa energía está conectada a través del nervio óptico y deja una visión en un ángulo ciego, donde no puedes ver más como los burros. Ellos solo quieren que veas lo que quieren que veas. Los que te introducen la información llamada conocimiento. Miren bien la palabra y escríbanla. Conocimiento. Miento viene de mentir. Sí. Mentir viene de la mente. Es en la mente donde todas estas ondas que están conectadas al nervio óptico nos permiten, como no me permitían a mí, ni siquiera ver la palabra conocimiento. Y pongo esta como ejemplo, pero hay muchas, porque son todas. Y no se ven. Aquí la matemática fue programada para sufrir, que es como ya te educan. Hay que sufrir. Y nadie entiende nada como yo no lo entendía. Pero aquel día, finales de septiembre del 2010, las palabras de mi padre se hicieron de manera plena consciente. Yo llevaba ya un proceso de ir neutralizando y limpiando el cerebro. Por eso es como la fruta, cuando ya está madura, cae por sí misma. Es lo que me pasó. Yo llevaba un proceso de trabajo sobre mí misma de ir haciendo consciente lo que no era. Yo no fui a la universidad, no era necesario, porque mi padre sabía que si yo iba, todavía me iban a poner más mierda en el cerebro. Y bastante mierda llevaba yo